En este momento, entonces, el gobierno tendrá que buscar al reemplazo del ahora ex canciller. Lady Camones, por cierto, expresidenta del Parlamento, es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, si no me equivoco. No. ¿Ya no? No. Ya no, con el cambio ya no. Así es. Porque quería aprovechar de hacer la pregunta. Pero lo cierto es que lo que dice Alonso Dávila en la nota apunta en el sentido correcto. Era claro que el señor McKay no comulgaba con algunas ideas de este gobierno, ¿no? Publicó algunos artículos, incluso con anterioridad, criticando al gobierno, es más, la candidatura de Pedro Castillo. ¿Cómo así llegó a ser canciller? ¿Eran tantas las ganas de McKay de convertirse en ministro de Relaciones Exteriores? ¿Qué pasó con Castillo? Nuevamente la selección, nuevamente cambios en el gabinete. Pasó con Mariano González, hoy con el canciller. ¿Quién seguirá? El señor Burneo, ministro de Economía, ha sido muy claro. Y él ha dicho también que él tiene posiciones claras sobre el que debe ser el manejo económico del país y que si en el gobierno no están de acuerdo, bueno pues, que él también se apartaría. Por ahora Burneo sigue trabajando, pero eso supone una nueva crisis para el gabinete, un gabinete presidido por Aníbal Torres, que además el día de hoy hemos conocido, él sí está en problemas con el Jurado Electoral Especial. ¿Qué ha dicho el Jurado Electoral Especial sobre nuestro presidente del Consejo de Ministros? Que el domingo pasado el señor vulneró el principio de neutralidad. Y lo vamos a ver más adelante, porque a quien hemos invitado precisamente a raíz de que el jurado dijera que ella no lo hizo es a Lady Camones, expresidenta del Congreso. Bienvenida al programa. Gracias, Mavila. Muchas gracias por la invitación. ¿Aliviada por esta resolución? Bueno, confirma lo que yo siempre dije, ¿no? No tanto aliviada, sino que, bueno, se está haciendo reconocer, ratificar que yo nunca vulneré el derecho al principio de neutralidad, ¿no? Y que todo lo que yo he manifestado hasta el día de hoy, pues es en realidad lo que pasó. No pueden haberse pedido muchas cosas en ese audio, pero los hechos que yo he realizado, ninguno ratifica que el pedido haya sido atendido. ¿Le molestó, le incomodó que César Acuña hiciera esa propuesta? Bueno, no es correcto, eso no es correcto. Cuando él colocar en agenda, claro. Cuando él hace ese pedido, yo en parte del audio también indico que no es correcto que nosotros dejemos de incluir en las comisiones este tipo de proyectos, que justamente a nosotros como Congreso se nos critica de repente la mala calidad de algunas leyes porque no tienen esa evaluación técnica dentro de los proyectos. Entonces, cuando él hace ese pedido, yo le digo, hay que seguir el procedimiento, ¿no? Y que ingrese a comisión. Y fue justamente y es por eso que la congresista Magali Rosmery Ruiz Rodríguez solicita priorizar el debate para la creación del distrito de Alto Trujillo. Claro, ella es una congresista que representa la libertad. Y este proyecto está esperando hace muchos años, desde el 2016, que también la bancada de Alianza para el Progreso de la época lo han presentado, son 5 proyectos que están sobre este tema. Pero en esta ocasión no es un proyecto que haya nacido del legislativo, sino viene del ejecutivo. Y el ejecutivo en su documento indica que se atienda con urgencia. Claro, también, pero lo que dijo César Acuña es, nos ha dado la pelota, él, ¿no? Textualmente lo que dice, claro. Ahora el Ejecutivo nos ha puesto la pelota y esto me va a favorecer a mí. Claro, ¿cree usted que fue un comportamiento inadecuado el señor Claro, Acuña? No es correcto, definitivamente, no es correcto, ¿no? Pero yo a lo que voy es a los hechos concretos. En la Junta de Portavoces que se realizó justo al día siguiente de esa reunión que tuvimos en la bancada, 3 congresistas de bancadas diferentes pidieron que se exonerara de comisión ese proyecto. Yo como presidente del Congreso no lo puse ni siquiera a votación, entonces no se ejecutó ese pedido. Por el otro lado también, en la reunión que nosotros tuvimos como bancada se indicó que no se metiera a debate el proyecto de Chavimochic. Y en la práctica se hizo todo lo contrario. ¿Por qué no se presentó a hacer los descargos en el Pleno? Eso es lo que reclamaron muchos legisladores y dijeron, pero ella no ha venido a explicar y eso ya nos ha dejado, digamos, ¿no? Una mala sensación y por eso hemos votado a favor de la censura. ¿Cree que se apresuró el Congreso al censurarla? Yo creo que sí, que de repente se hubiese manejado de una manera distinta, se hubiesen dado oportunidades para poder conversar con los colegas, ¿no? Y tener de repente un resultado distinto.
Yo ¿Le pienso dieron que la sí. posibilidad o usted veía una intención, diría que había ya una intención por retirarla de la mesa? No, yo pude haber tenido la oportunidad, de hecho yo era presidenta hasta antes de la censura, yo podía manejar la mesa, ¿no? Obviamente al estar censurada yo me retiro para que justamente pues se dé cuenta de esta moción. Al haberse presentado la moción, dice, Claro, cuando se presenta la moción, se pudo, ahora hay que tener en cuenta que esa era una sesión extraordinaria, no era un pleno ordinario, una sesión extraordinaria que estaba justamente ¿Cómo para se tratar. entera de la moción de censura? Estaba yo en mi despacho y comencé a ver la televisión y vi que ya estaban pues en plena votación para la admisión. ¿Por televisión? Por televisión. ¿Nadie en sí. la mesa le avisó? No hubo, o sea, han habido errores, ¿no? El tema de los niveles de coordinación con los asesores, con la misma mesa, el mismo oficial mayor. ¿Sus compañeros, la vicepresidenta, la señora Moyano, no le advirtió que esto venía? No, ya se sabía. O sea, yo sabía que a las 6:40 habían presentado la moción, y justamente por eso es que yo me retiro y se queda encargada ella como primera vicepresidenta, porque le correspondía, ¿no? Pero han habido errores, ya eso está de más ya tocarlo, hoy día la realidad es otra, yo ya no estoy en la mesa, me reivindica de alguna manera el resultado del jurado electoral especial, sí, porque está ratificando que yo nunca mentí, que a mí no me están sacando por haber cometido un acto de corrupción, un hecho de corrupción. Es un tema que obedece a un error político, sí. Yo debía haber pedido mi licencia partidaria desde el primer día que asumí la presidencia. Creo que con esa licencia se hubiese evitado que yo tenga reuniones dentro de la bancada. Claro, ¿no? para que la dejaran fuera de esas reuniones, claro, y para que sobre no todo se le tenga, expusiera. Exacto, y se tenga la garantía de la independencia en la toma de decisiones. Cosa que yo debo ratificar, nunca yo he sido manejada ni por el fujimorismo como inicialmente se decía, porque primero era que el fujimorismo me manejaba a mí, luego a raíz de los audios decían que ya no era el fujimorismo sino César Acuña, cosa que no tiene ni por uno ni por otro lado ningún tipo de verdad, ¿no? Nosotros hemos manejado de una manera independiente, las agendas las hemos conversado con el oficial mayor porque con él conversábamos, con él agendábamos y sobre todo todo lo que yo digo se corrobora con la Junta de Portavoces que tuvimos el día 31, donde nosotros exponemos solamente 6 proyectos para que se agenden en el Pleno y damos la oportunidad a los 13 voceros para que ellos incluyan. Entonces no se puede hablar de una manipulación de la agenda cuando yo di la apertura para que todos los portavoces de las 13 bancadas tengan la oportunidad de solicitar ampliación de agenda e incluyan sus proyectos, que de hecho lo hicieron. Ese día, el día que se va a votar su censura, usted se ha referido a que hubo un intento, un acercamiento de algunas bancadas para apoyarla. Así es. Pero que era un apoyo sentada. condicionado. Exacto, ¿Qué pasó? Exacto. O sea, yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que ser leal a sus principios. Yo no puedo, por el ánimo, el deseo de querer quedarme en un puesto, negociar a ese nivel. ¿Quién quiso negociar y qué querían negociar? Bueno, estaba pendiente el tema de la derrama magisterial y querían que yo no tocara ese tema. ¿no? Que no lo agendara, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Estamos hablando del proyecto que digamos, cambia los el decreto estatutos de la supremo, derrama. Sí, 009, que es del Ejecutivo. Sí, que se había ya votado. Entonces debo suponer que los congresistas eran del bloque magisterial los que le expresaron se expresó, ¿no? deseo. O sea, a través de las coordinaciones que hacían los asesores, pedían que yo me olvidara de ese proyecto y que pues a cambio tendría los votos del bloque Durante magisterial. el poco tiempo que estuvo como presidenta del Congreso, ¿cuál fue su relación con el Ejecutivo, con el presidente de la República? Bueno, ahí él mandó creo que a los 2-3 días que yo había asumido el cargo, mandó un documento con el presidente del Consejo de Ministros para que yo acudiera a Palacio y pudiera reunirme con él para ver el tema de la agenda parlamentaria, en la que ellos también tenían obviamente sus proyectos. Yo no acepté, no por un rechazo o no querer coordinar con el Ejecutivo, porque pienso que por más que existan ese tipo de cuestionamientos sobre ellos, el nivel de coordinación debía existir. Yo les solicité que sea en otra fecha porque nosotros estábamos recién en el tema de la instalación de las comisiones y esperando que las comisiones nos den la agenda pendiente para poder tratarla con él y hacer una agenda en conjunto, ¿no? Ejecutivo, legislativo, para poder desarrollar el trabajo durante todo el año de gestión. Creo que lo tomó a mal, ¿no? Porque ahora he escuchado que ha dicho que yo no he querido reunirme, no se trata de mí. Hasta en 3 oportunidades, es cierto, le pidió una reunión. No, falso. ¿No? Es verdad que se le acercaron
algunas congresistas como la congresista Portalatino trasladando un mensaje del presidente Sí, para pedirle reuniones informales con el reuni- presidente. Obviamente informales, ¿no? Yo jamás voy a ceder a tener una reunión escondida. O sea, Es yo decir, siempre- fuera de Palacio. Fuera de Palacio, fuera de Palacio. Yo indiqué que las reuniones deben ser pues públicas. Yo no tenía ningún problema de reunirme con el presidente si la reunión era pública. ¿Fue Pero solamente una vez que le pide la congresista Portalatino o alguien más se le acerca? Pasión Dávila también. Pasión Dávila sí, también, el en nombre del domingo, Ejecutivo, en nombre del presidente. que él era el nexo entre el Ejecutivo, del presidente para poder reunirme con él y llegar a un nivel de coordinación, cosa que no está mal, porque debemos tener un nivel de coordinación independientemente de las cosas que puedan estar cuestionando la ley, porque la gente, la población exige que trabajemos entre Ejecutivo y Legislativo para resolver los problemas. Yo no veo que eso esté mal, pero que me pidan a mí tener reuniones fuera de Palacio, o fuera del Palacio Legislativo, o del Palacio del Ejecutivo, no me parece, ¿no? O sea, las reuniones tienen que ser públicas, yo no tengo nada que tratar ni con él ni con nadie fuera de los espacios laborales. Ha dicho que César Acuña le debe una disculpa. Creo que lo correcto sería que ofrezca disculpas a la gente, al Alto Trujillo, de repente también al mismo Congreso y al país, ¿no? Porque no ha sido políticamente correcto que... Vamos a escuchar a César Acuña, estuvo el día de hoy, precisamente él continúa en campaña y esto fue lo que dijo en el norte del país. Yo le pedí a la bancada de APP que acelere la aprobación, que acelere, no lo impuse, que acelere la creación del distrito de Alto Trujillo. Lo hice porque los quiero, lo hice porque Alto Trujillo quiere agua, Alto Trujillo quiere luz y Alto Trujillo quiere calidad de vida. ¡Acuña es del pueblo! ¡Acuña es del pueblo! ¡Acuña es del pueblo! ¡Acuña es del pueblo! Y por si acaso no voy a permitir que algunas personas que no lo quieren Alto Trujillo se quieran aprovechar políticamente. Esos señores son traidores, esos señores no los quieren a ustedes. Es lo que ha dicho el señor Acuña. Usted insiste en que él debería pedir disculpa. Yo pienso que sí, ¿no? Porque hay cierto sector también de Alto Trujillo que considera que su proyecto ha sido retrasado justamente por la difusión de estos audios, ¿no? Obviamente políticamente no sería correcto que este proyecto se apruebe antes de las elecciones. La decisión, ¿no?, que ha tomado la comisión entonces le parece correcta. Totalmente correcta. ¿Y su relación con el partido se mantiene en buenos términos? Sí, hay buenos términos. Yo asumo todo lo que ha pasado, Mávila, como siempre lo voy a decir, ¿no? Para mí ha sido una decisión apresurada. No estoy contenta con los resultados, obviamente. Yo tenía mucho por hacer, tenía muchas ganas de hacer cosas positivas para el Congreso, pero los resultados están ahí. Así como la votación, que por votación mayoritaria llegué, por votación mayoritaria también me han retirado del cargo. Entonces yo soy muy práctica en ese sentido, damos la vuelta a la página y seguimos trabajando. El día de ahora hoy, desde el curul, ¿no? Sí, el día de hoy nos hemos enterado que ya se hizo público el borrador de la moción de vacancia que ha venido preparando el congresista Eduard Málaga. A través de sus redes sociales, el despacho de este congresista ha puesto para que usted, si nos está viendo y quiere consultar y leer ese borrador, que es un documento extenso trabajado por algunos congresistas que encabeza Málaga y en el que participa, por ejemplo, Adriana Tudela, está ya a disposición de la población. Lo que el congresista nos ha dicho aquí en los estudios es que él lo que busca es que precisamente la ciudadanía lea este trabajo que se ha hecho para que vaya generándose una opinión a favor de lo que él considera sería el primer paso para salir de la crisis política. Este es el hilo, aquí está, despacho Eduard Málaga. La salida de la crisis debe iniciar con la remoción del presidente, allanando el camino para un adelanto de elecciones. Compartimos la moción de vacancia 3.0, texto que recoge los argumentos para legitimar este proceso ante la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión como expresidente del Parlamento? Bueno, yo siempre he estado de acuerdo con el tema de la vacancia, ¿no? Obviamente ejerciendo el cargo de la presidencia del Congreso de la República, representaba a los 130 congresistas y tenía que limitarme en los deseos particulares que tengo como ¿Y es cierto que la bancada de Alianza para el Progreso estaba en bloque convencida de Claro esto? que sí, mira, la reunión que nosotros tuvimos el día 30 justamente, el tema a tratar era ese, ¿no? En algún momento alguien tocó el tema de los proyectos y se desató todo lo que se desató. Pero era justamente para tomar una decisión. O presentábamos nosotros una moción de vacancia
o nos sumábamos a la moción que está corriendo el colega Málaga. No, a mí particularmente no me parecía correcto que nosotros, teniendo la presidencia del Congreso, claro, hiciera una presentación. claro, no era elegante. Exacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, solicitamos que mejor nos adhiriéramos a la moción de Eduard Málaga. Entonces la decisión fue tomada, íbamos a sumarnos y a suscribir. Y es una decisión que se mantiene. Ya es claro que se sí, mantiene. claro que sí. Bien, volvíamos ahora, yo les decía, el presidente del Consejo de Ministros tiene varios problemas, ¿no? Uno de esos es la renuncia del canciller. Acaba de renunciar el canciller, va a tener que buscar un nuevo canciller y un canciller que esté de acuerdo al pensamiento del gobierno para evitar este cruce. Por otro lado, hay un problema enorme con los fertilizantes del que hablaremos más adelante. Se cayó la tercera licitación y la empresa italiana ha denunciado que se habría estado actuando de manera fraudulenta, utilizando de forma fraudulenta información del archivo de la adjudicación. Habla de mala praxis de los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Vamos a ir sobre esto, es decir, los problemas se acumulan para Aníbal Torres. Él en lo particular hoy enfrenta también una investigación y un pronunciamiento del Jurado Electoral Especial por haber vulnerado, dice, podría haber incurrido el documento del Jurado Electoral Especial en infracción a las normas de neutralidad cuando comentó la situación del líder de APP, César Acuña. Estos audios en los que conversa la señora Camones con el señor Acuña y otros integrantes del partido fueron criticados duramente, pero recordemos qué fue exactamente y en qué términos se refirió Aníbal Torres a esa situación. En cuanto a la conducta del señor César Acuña, ¿no? Cualquier ciudadano o cualquier institución puede plantear una impugnación a su candidatura en el Jurado Especial Electoral de Trujillo. Mi pedido a los congresistas democráticos de los distintos partidos políticos para que se resuelva rápidamente este problema que se ha creado en la mesa directiva, que a nuestro entender debe dar un paso al costado. El Jurado Especial de Elecciones de Trujillo tiene que separar al candidato Acuña. Eso corresponde no conforme a ley. El Congreso de la República debe comenzar a trabajar cumpliendo la Constitución. La Constitución dice que el Congreso debe tratar preferentemente los proyectos de ley que le presenta el Ejecutivo. El Ejecutivo le ha presentado más de 40 proyectos de ley, pero no han sido tratados oportunamente. Han escogido del Ejecutivo este proyecto de la creación de este distrito alto de Trujillo, porque lo beneficia al candidato de la presidenta de la Junta Directiva del Congreso. Eso lo han escogido. En cuanto a la conducta del señor Acuña, no, cualquier ciudadano o cualquier institución puede plantear una impugnación a su candidatura. Es lo que dijo Aníbal Torres. Pidió que se separe a Lady Camones de la presidencia y fue más allá. Dijo, el Jurado Especial de Elecciones de Trujillo tiene que separar, sacar a César Acuña de carrera electoral. A ustedes, a mí, nos puede caer bien, podemos juzgar los actos del señor Acuña, pero era el presidente del Consejo de Ministros en ese momento, ¿no?, pidiéndole al jurado retirar una candidatura en unas elecciones que se van a producir en breve. Pidió su cabeza, Aníbal Torres. ¿Usted lo sintió así cuando lo escuchó? ¿Que estaba pidiendo su cabeza? No le hice caso, porque ¿con qué autoridad moral puede pedirme a mí una renuncia? ¿No? Una persona que está tan cuestionada como él, ¿no? que tiene a todos los hermanos aún contratando con el Estado, sabiendo que él es premier, ¿no? Haciendo esta conferencia, haciendo uso de las instalaciones de Palacio de Gobierno, si no me equivoco. Sí, fue en Palacio de Gobierno. Eso también es lo que el jurado también va a tener que valorar, porque haciendo uso de instalaciones que le corresponden al Estado, él no puede manifestarse aún ostentando el cargo que ostenta, ¿no? Claro, entonces, aquí en los estudios además se ha sumado el día de hoy al programa José Naupari, él es abogado en Derecho Electoral.
El jurado le ha dado 24 horas a Aníbal Torres para que haga sus descargos. Doctor Naupari, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles serían las faltas en las que habría incurrido el Premier y cuáles serían las sanciones? ¿Qué podría pasar si finalmente la conclusión al final es que hubo vulneración de la neutralidad? Claro, a ver, lo que en sentido estricto se le atribuye en condicional al presidente del Consejo de Ministros es que habría materialmente, al pedir la separación de un candidato, hacer prácticamente propaganda en contra de una determinada candidatura. Ahora bien, en el caso de las sanciones, habría que señalar que la jurisdicción electoral solo puede imponer o ejercer su potestad sancionadora contra aquellos funcionarios públicos que son candidatos. No era el caso de los congresistas, ni tampoco el caso del señor Torres. En el caso de altos funcionarios o de funcionarios, servidores públicos que no tienen la condición de candidatos, lo que hace el jurado es determinar si efectivamente se infringió o no infringió el deber de neutralidad. ¿Para qué? Para que luego de que se concluya con que efectivamente, si es que se concluye, claro está, que se infringió el deber de neutralidad, esto lo pone en conocimiento del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y de la propia entidad a la cual corresponde el funcionario servidor público para que procedan conforme a sus atribuciones. Pero es el presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién está sobre él? ¿Tendría que decidir el presidente de la República? Ahí viene un tema muy curioso, porque justamente es un tema estrictamente funcional. Se lo va a colocar a la entidad. Claro, él es el titular de la entidad y él mismo no se va a terminar sancionando, con lo cual... Respecto al tema de la remisión a la entidad tenemos un problema. Respecto al tema de la Contraloría también, porque en el caso de la Contraloría no puede ejercer su potestad sancionadora por responsabilidad cometida funcional contra todos aquellos que tengan prerrogativa de antejuicio, con lo cual solo quedaría el Ministerio Público que, sobre la base de ese informe, podría En el Congreso, ¿se puede presentar una denuncia constitucional contra el Premier por este motivo? Bueno, ¿Es una posibilidad abierta? Creo que tan posibilidad que creo que ya se presentó. Se presentó. Ya está. No tengo entendido. Por este tema en particular, por la vulneración de neutralidad. Tengo entendido que sí y que se está yendo en clave de juicio político y antejuicio. Hay que distinguirlo porque el caso de antejuicio es que se le atribuye la presunta comisión de un delito y en el caso de un juicio político se le atribuye directamente la infracción a algunos preceptos constitucionales. Claro, y para una suspensión o para que prospere una denuncia constitucional hay una mayoría simple que alcanzar, entiendo. ¿Son 66 votos? 66 votos. No, 66 votos. Ya se ha presentado la ¿Alianza para el Progreso va a apoyar esto? No lo hemos conversado, pero obviamente yo considero que sí. Porque Deberíamos. supongo, o sea, claro por que sí. respuesta política, digo, no creo que le haya hecho mucha gracia al señor Acuña y a su partido. Pero no, ojo, que vamos a apoyar no por un hecho subjetivo, sino por un hecho objetivo, ¿no? O sea, existe una vulneración puesta al principio de neutralidad, eso es básico, entonces, o mejor dicho, pues evidente, ¿no? Entonces, objetivamente sí deberíamos apoyar. Le quiero hacer una pregunta. Hay muchos que han hablado de esto, de los topos que están en la oposición. Hay una congresista que ha sido separada de su bancada por haber grabado. El informe técnico dice que, ¿no? El que han expuesto los líderes del partido dicen que esta congresista fue la que grabó, registró ese audio y lo filtró. ¿Usted cree que en efecto hay una campaña del gobierno de ir infiltrando a la oposición con ánimo de habiendo sacado o salido usted de la presidencia del Congreso, colocar a alguien más cercano al gobierno? Yo pienso que sí, o sea, el plan ha sido... Bueno, el plan nunca ha sido personal, ¿no? Ni Mari Carmen, ni en este caso Lady. El plan ha sido Congreso y hemos caído redonditos, ¿no? Quien presenta estos audios ha sido Guillermo Bermejo. Había Seguridad del Estado el mismo día que salieron los audios. En horas de la mañana me habían comunicado que Guillermo Bermejo tenía unos audios en los cuales me involucraban a mí y bueno, yo desconocía los contenidos. Efectivamente, al mediodía o a las 1 de la tarde, Guillermo Bermejo en el mismo pleno comentó este tema, ¿no? Y habían salido los audios y él fue el que siempre comentó. Guillermo Bermejo, ¿por qué traigo a colación a esta conversación? Porque Guillermo Bermejo y sus abogados son los que están generando todo el tipo de denuncias en la Fiscalía, en su comisión de acusaciones contra congresistas de la oposición. Contra mi persona. Contra usted mi persona. en particular. Sí, y pero a raíz porque de lo de era los audios. presidente del Congreso. Claro, pero a raíz de lo de los audios, ¿no? O sea, es lógico que él es el operador que tiene el Ejecutivo dentro del Congreso. Y como él, yo considero que deben haber otros, ¿no? Que están sembrando gente en los partidos, en las bancadas, en el mismo Congreso, con el único propósito de tomar el Congreso, de evitar el contrapeso político.
¿no? O sea, ya no tener solamente pues el Ejecutivo, sino también el Congreso y hacer pues del Perú todo lo que ellos desean. Doctor Naupari, una última pregunta para usted. ¿Qué tan grave es lo ocurrido con Aníbal Torres y qué es lo que debería pasar con él, al margen de que en el Congreso prospere o no esta acusación constitucional? Bueno, primero habrá que esperar cuáles van a ser los descargos que presente el señor Torres. Pero usted lo ha escuchado. Para usted, ¿hay una infracción? No podía decir un pronunciamiento directo sobre si hay o no hay, habrá que esperar a lo que define el jurado electoral especial, pero lo que yo sí puedo señalar de manera directa es cualquier persona puede presentar una denuncia por presunta infracción al deber de neutralidad, sí, pero si esa persona es un funcionario público que utiliza su cargo, recursos públicos para pedir la exclusión de un candidato cuando el plazo para la exclusión ya venció y cuando el supuesto hecho atribuido no es pasible de exclusión, ahí estaríamos cruzando la línea entre lo que es cumplir con un deber cívico, si quisiéramos, claro, y transitar hacia un nivel de infracción del deber de neutralidad. De acuerdo, yo les agradezco a ambos. Vamos a ir nosotros a la pausa, pero les quiero mostrar una